¿Alguna vez te has preguntado por qué en la escuela casi nunca nos hablan sobre una de las primeras civilizaciones de nuestro planeta? La civilización sumeria, por ejemplo. ¿Sabías que ellos fueron quienes crearon un calendario basado en los ciclos de la luna? ¿O que inventaron la rueda, el vidrio y el barco de vela? Fueron la primera sociedad que utilizó canales para irrigación, hicieron mapas de sus ciudades y territorios, usaron maquillaje y joyería mucho antes que los egipcios, y hasta crearon cerveza con más de 500 recetas diferentes. Se cree que hablaron la primera lengua escrita y, lo más importante, dejaron las primeras evidencias escritas de su época. Estamos hablando de una civilización increíblemente avanzada. Entonces, ¿por qué no hablamos más de ellos? Te atrevemos a decir que si realmente conociéramos bien nuestra historia, estaríamos mucho mejor preparados para lo que viene. Pero hasta hoy, el debate eterno entre historiadores y arqueólogos sigue. ¿Cuál fue la primera civilización en la Tierra? ¿De dónde venimos? ¿Fue la humanidad creada por unos dioses llamados Anunnaki? Los sumerios fueron creadores de inventos sorprendentes, y sin embargo los vemos como parte de una antigua mitología. Pero si prestamos atención a sus relatos, entenderemos una versión muy diferente de nuestra existencia. En 1949, arqueólogos británicos encontraron 14 placas en Same, que hoy son los registros más antiguos de la historia, datando del siglo XI. Aunque sus escritos son similares a otras civilizaciones, lo interesante es cuando mencionan al padre de todos los comienzos, una especie de ser supremo o soberano. En estos textos se habla del principio de todo, de Adán, Eva y el jardín del Edén, pero no como lo conocemos, sino como símbolos de la creación y manipulación genética de la humanidad por estos seres. Según los sumerios, toda la tecnología y el desarrollo vinieron de estas criaturas. Antes que los dioses griegos o egipcios, estuvieron los Anunnaki, adorados en Mesopotamia. Su nombre significa los que vinieron del cielo a la tierra. Se cree que vivían en un planeta lejano llamado Nibiru, que orbita nuestro sistema solar cada 3600 años. Nibiru era un gigante gaseoso, antes verde y hermoso, pero con el tiempo, por la mala administración de sus habitantes, se convirtió en una bola ardiente. Su nombre significa el punto de intersección o una puerta. Algunos piensan que era un asteroide artificial usado como nave espacial. Cuando la atmósfera de Nibiru comenzó a deteriorarse, buscaron un recurso muy valioso para salvarla, el oro. Aquí un dato curioso. Está comprobado que las nanopartículas de oro pueden reparar la capa de ozono y protegerla de la radiación, razón por la cual la NASA usa láminas de oro en sus estaciones espaciales. En 2008, en una cueva del desierto iraquí, encontraron una tumba intacta, digna de un verdadero rey, llena de tesoros de oro. En el centro había un sarcófago negro con inscripciones sumerias. Cuando lo abrieron, descubrieron un gigante de 3 metros, adornado con joyas de oro, que parecía dormido hace solo unas horas. Muchos creen que este era uno de esos dioses Anunnaki. Los estudiosos han encontrado profundas similitudes entre los mitos de los Anunnaki y los Nepilim. En 1971, Edward Lipinski publicó un análisis científico de varios textos antiguos, incluyendo una versión babilónica del Epic of Gilgamesh, que revelan detalles sobre el santuario real de los Anunnaki. En el pensamiento antiguo del Oriente y su cosmología, Edward Lipinski descubrió algo fascinante. La versión babilónica del épico Gilgamesh identifica al monte Hermón, en Líbano, como la morada de los Anunnaki. En los versos 12 al 21 del Gilgamesh antiguo, se narra la destrucción de Humbaba, el guardián del bosque sagrado, tras la llegada de Gilgamesh y su amigo Enkidu, quienes penetraron el bosque y abrieron el santuario sagrado, incluso encontraron un barco de los Anunnaki. Aunque en otras mitologías aparecen diferentes lugares para el hogar de los Anunnaki, Lipinski señala que los textos más antiguos de Mesopotamia y Canaán señalan al bosque de cedros en el monte Hermón. Este monte era considerado la residencia de los dioses, protegido por Humbaba, y su acceso estaba oculto por el bosque de cedros. Creemos que el monte Hermón, ubicado en el sur de la cadena montañosa Antilíbano, fue realmente el lugar donde vivieron los Anunnaki, según esta antigua versión babilónica. Además, Hermón era un monte cósmico que conectaba el cielo y la tierra, un concepto que también aparece en el libro de Enoc, donde los hijos de Dios, seres celestiales, se reunían en la cima porque era la montaña de los dioses. El pico Hermón, que se eleva a 2.832 metros en la frontera entre Siria y Líbano, está lleno de antiguos altares y santuarios, algunos usados incluso en tiempos del emperador Constantino. Cuando llegaron los Anunnaki, podían vivir miles de años y establecieron una estación minera de oro llamada Eridoc, o Estación Tierra 1, en el Golfo Pérsico, bajo el mando de Enki. Pero no estaban solos. Trajeron otra raza a la Tierra, a quienes llamaban Ege,
Estos eran esclavos que trabajaban en las minas para los Anunnaki. Estas historias coinciden con las placas babilónicas del siglo XVIII a.C., donde se dice que estos dioses humanoides hacían cargar todo el trabajo a los Ege. Después de siglos de esclavitud, los Ege se rebelaron contra sus amos. Sin embargo, su revuelta fue aplastada brutalmente, casi extinguiendo a su raza. Esto dejó a los Anunnaki sin mano de obra, y Enlil, el líder supremo, ordenó a su hijo Enki crear una nueva raza de esclavos, seres genéticamente modificados, lo suficientemente inteligentes para el trabajo tecnológico pero obedientes. Así nació un híbrido entre los Homo erectus y los propios Anunnaki, el Homo sapiens. En las placas, este primer humano híbrido se llama Adamu, que en hebreo significa humano. Los Anunnaki continuaron guiando a estos humanos, quienes aprendieron habilidades sociales y tecnológicas. Los Anunnaki eran gigantes, mucho más altos que los humanos actuales, y su propósito era ser servidos. Pero los humanos comenzaron a reproducirse, lo que llevó a la sobrepoblación y a la historia del jardín del Edén y la expulsión del paraíso, contada por quienes fueron echados del cielo en la tierra. Con el tiempo, nuestra civilización se volvió más inteligente, y algunos Anunnaki se relacionaron con humanos, dando lugar a los Nepilim, los caídos, descritos en la Biblia como el fruto de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. El libro de Enoc, escrito por el patriarca Enoc, es una de las fuentes más importantes que describe a los Nepilim. Aunque hoy es considerado apócrifo y rechazado por muchas iglesias, varios padres de la iglesia antigua tomaron fragmentos de él, y se han encontrado partes entre los rollos del Mar Muerto. El líder Anunnaki, Enlil, hermano de Enki, se enfureció por estas uniones y quiso evitar que alguien alcanzara poder para gobernar Nibiru. Pero la humanidad creció demasiado, y la naturaleza intervino para mantener el equilibrio. En el año 3600 a.C., la órbita de Nibiru causó una catarsis o devastación en el Sol y la Tierra. Nibiru, llamado el Destructor en la Biblia de Colburn, una colección de textos antiguos ocultos por siglos, fue responsable de un gran desastre, causado posiblemente por el impacto de un cometa. La gente olvidó la llegada del Destructor, solo los sabios saben dónde está y cuándo regresará. Se dice que su apariencia es brillante, feroz y siempre cambiante. Un cuerpo cruel de llamas. Las tablillas describen con detalle un evento catastrófico que ocurrió cuando Nibiru se acercó a la Tierra. Primero, aparecieron manchas negras en la superficie del Sol, el campo magnético terrestre se debilitó y el hielo comenzó a derretirse. Este evento es lo que hoy conocemos como el Gran Diluvio. Muchos días antes de la gran inundación, la Tierra parecía sufrir un dolor inmenso. En las noches previas, en el cielo se veía a Nibiru como una estrella brillante. Al parecer, el gobernante sabía del ciclo y lo que pasaría, por eso decidió abandonar la Tierra, viendo la oportunidad de borrar a los indignos. Pero muchos Anunnaki decidieron quedarse junto a la humanidad, observando el diluvio desde sus barcos celestiales que orbitaban la Tierra. En ese tiempo, los grandes glaciares del Polo Sur se derretían y caían al océano, generando enormes tsunamis que arrasaban desde el norte hasta las minas de oro en África, y continuaban hasta la ciudad de los dioses, uno de los primeros hogares de los Anunnaki, que hoy podría estar bajo el agua en el Golfo Pérsico. Al ver esta catástrofe, Enki se preocupó por sus criaturas y ordenó a sus elegidos construir barcos para sobrevivir. Uno de esos elegidos, que guiaría a la humanidad hacia una nueva era, fue Noé y su familia. La tormenta comenzó con lluvias intensas, olas salvajes que no cesaron por 7 días. Pero la lluvia continuó durante 40 días y 40 noches más. La historia del Gran Diluvio está presente en casi todas las culturas del mundo. Después del diluvio, los Anunnaki construyeron sus edificios en perfecta alineación con las estrellas. Cuando los Anunnaki finalmente dejaron la Tierra, su legado quedó esparcido por todo el planeta, Mesopotamia, India, Sudamérica, como su último regalo a la humanidad. Según Zecharia Sitchin, la gran partida de los Anunnaki fue hace unos 6000 años. Antes de irse, decidieron dar un último empujón a la humanidad, lo que explica en parte el surgimiento de la civilización sumeria, inteligente, culta y avanzada para su época, como si hubiera surgido de la nada. Pero, ¿realmente apareció de la nada? Los Anunnaki enseñaron a los sumerios su forma de vida y crearon dinastías reales. El rey era su mensajero en la tierra, encargado de gobernar al pueblo. Esta línea de sangre elegida fue mejorada genéticamente con genes Anunnaki y entrenada en medicina, matemáticas, astronomía y tecnología. Esta teoría ha sido recibida con escepticismo, pero Sitchin se apoya en antiguos manuscritos y hallazgos arqueológicos. El épico babilónico de la creación cuenta cómo nuestro sistema solar se formó. Primero no existía la Tierra,
pero un planeta errante llamado Nibiru fue capturado por el Sol. Nibiru chocó con Tiamat, un planeta que antes estaba entre Marte y Júpiter. Además, existen muchos artefactos de origen extraterrestre, como las baterías de Bagdad o el pájaro de Saqqara. Para Sitchin, son pruebas de una civilización muy antigua y avanzada. También se encontró evidencia del procesamiento de oro por los Anunnaki en el monte Hermón, descubierto por Flinders Petrie en 1889. Excavaciones en la antigua ciudad mesopotámica de Nínive revelaron 400 tablillas de arcilla intactas que describen detalladamente las actividades Anunnaki, incluyendo la ubicación de laboratorios genéticos en África Central y Oriental, alineados con la ciencia moderna sobre el origen del hombre moderno. Lo más impresionante, en esas áreas hay minas de oro de más de 100.000 años. Una de esas tablillas muestra el sistema solar tal como lo conocemos hoy. ¿Cómo podían tener ese conocimiento si apenas habían descubierto la agricultura y la rueda? La tablilla tiene unos 5.000 años, mucho antes de que se comprendiera que los planetas giran alrededor del Sol o se inventara el telescopio. El primer invento patentado para ver objetos a distancia fue en 1608 en Holanda, y solo años después Galileo construyó un telescopio para estudiar las estrellas. Entonces, ¿cómo supieron los Anunnaki la disposición del sistema solar? Pasaron ese conocimiento a los sumerios y crearon monarquías. Los reyes gobernaban como representantes de ellos, y se cree que esas líneas de sangre reales fueron creadas genéticamente por los Anunnaki. Algunos piensan que controlaron a la humanidad durante milenios a través de estos linajes. Otros creen que cuando Nibiru regrese, los Anunnaki volverán para continuar su reinado. ¿Será cierto? ¿Fue la civilización humana realmente creada por los dioses Anunnaki? Cuéntanos qué piensas en los comentarios.